Y continuamos aquí en Consentido Público. Veías allí lo que estaba pasando en cuanto al plan internacional y el reclamo de la Argentina ante la OMC a Estados Unidos. Alfredo te va a explicar bien cómo viene la cosa, porque viene como encadenada la cuestión y nadie mejor que el Alfred para explicarlo. Pero ahora vamos a Australia, vamos con un reclamo bastante insólito. En las costas de Adelaida, una suerte de... podría decir... un verso. No, sonó a... sí, sonaba. Venía payada. cantando un piojo. Sí, claro. En las costas de Adelaida venía navegando un piojo, tenía poco baño público y dijeron, vamos a hacer una protesta... a mi antojo. A la manera inusual, y es vestirse de, como sería un lord inglés con su bombín, al estilo Chaplin, llevar nuestros propios inodoros y ponernos en la playa de forma, como forma de protesta. La verdad que... ¿Por qué protestan? Porque en el lugar hay muy pocos baños públicos. No tienen dónde ir. No tienen dónde ir. Y el médano no les da. Lo hicieron varias veces y parece ser que fue efectivo. Porque el alcalde de Adelaida dijo, bueno, ya que estos personajes vinieron hasta aquí, evidentemente la queja se ha hecho escuchar y voy a hacer una votación. ¿Hacían de verdad? Claro. No, María. No, de verdad la protesta. No era de verdad, no hacía nada. Fue efectivo. No, lo que sí leen en el baño igual que nosotros. Es una intervención. Sí, claro, Sí, una claramente especie podría de tener... instalación. De años 70 de tela. Pero bueno, arte pop. Te intervengo. Lo te intervengo en la importante playa. es que lo lograron. A partir de aquí hubo una consulta a los vecinos y el alcalde ha decretado destinar más dineros a baños públicos en las costas de Adelaida. Muy bien, señor. Y de Adelaida nos vamos, da para rima, pero no la voy a hacer. Nos vamos a ir a la protesta por el biodiesel. Veías recién el flash de Visión 7, te contaba el tema de la OMC confirmando la protesta, el reclamo de Argentina por Estados Unidos y su coto, su parate por el biodiesel. Primero hagamos un contexto internacional para poder entender lo que son estas presentaciones que se realizan en la Organización Mundial de Comercio, que es una entidad supranacional que regula las relaciones comerciales y del comercio internacional, propendiendo a que sea equitativa y que no haya desigualdades en las relaciones del comercio internacional. Dicho esto, hay que mencionar que hay una crisis internacional y frente a las crisis internacionales en la historia muestra que empieza el proteccionismo. Cada uno de los países trata de proteger su mercado. ¿Por qué? Porque hay una crisis, caída del nivel de actividad, otros países que son más poderosos tienen excedentes de producción que no pueden colocar en sus mercados. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad baja, porque hay desempleo, menos trabajo, menos ingreso nacional. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de colocar los excedentes de producción en otros países. ¿En cuáles son esos otros países? Bueno, los más débiles, los que tienen mayor apertura comercial y por consiguiente están subordinados a los países centrales. Hoy ese es el contexto internacional. Crisis internacional y por consiguiente proteccionismo. Los países centrales hacen proteccionismo y los países periféricos, entre ellos Argentina y Latinoamérica, a diferencia de otros episodios históricos, buscan también proteger sus mercados. Pero ¿y hasta qué punto pueden tener validez este tipo de reclamos? Porque con todo el derecho del mundo, el país, en este caso Estados Unidos, por citar uno concreto, te dice, mira, yo lo estoy haciendo porque estoy necesitando proteger mis mercados, en fin. Bueno, como participan más de 190 países en esta Organización Mundial de Comercio, se tiene que respetar normas que se establecen en esa comunión de los países del mundo de las relaciones comerciales. Son como contratos. Claro, porque dice, bueno, si todos participamos de la economía mundial, bueno, no es que vos podés poner las barreras arancelarias, o sea, para que no entren productos y cobrar un 100% para que no entren las carnes. ¿Para qué? Para defender los productores locales, porque si no, yo también hago lo mismo con otros productos y se genera lo que es la guerra comercial. Entonces se trata de buscar normas equitativas. Ahora bien, algunas lo cumplen más y otros lo cumplen menos. ¿Quiénes son los que cumplen menos? Obvio, los más poderosos, que son Estados Unidos, Europa, Japón, donde imponen, como imponen en todas las organizaciones supranacionales, el poder, o sea, el ejercicio tanto del veto como de sus potencias económicas. Dicho esto, empezaron a aparecer diferentes conflictos. Argentina agarra y dice, España ha puesto límites a la exportación de
desde Argentina de biocombustibles. Entonces Argentina se presenta a la Organización Mundial de Comercio y le dice, señores, miren, España nos está perjudicando, no dejan entrar el biocombustible. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos y Japón? Va y hace la presentación en la Organización Mundial de Comercio y dice, las medidas proteccionistas de limitación de las importaciones de Argentina violan también los acuerdos entre los países. Argentina, ¿cómo reacciona? Va a la Organización Mundial de Comercio y dice, Estados Unidos no deja entrar los cítricos, o sea, limones, ni las carnes en forma ágil. Bueno, esas son las tensiones que se van desarrollando en la Organización Mundial de Comercio. Simplemente hay que decir lo siguiente. Uno, y lo vuelvo a repetir, hay una crisis internacional, se agudizan las medidas proteccionistas, se agudizan las guerras comerciales y hay que pensar que Argentina es un país débil dentro de ese contexto internacional. Los otros son potencias. Entonces, es lo mejor proteger el mercado interno. ¿Proteger lo que es? ¿Defender con este tipo de acciones? Del ingreso de lo que son los excedentes comerciales de las potencias. Porque si no, frente a mercados muy grandes que les sobra producción, entran a un mercado más pequeño que es la Argentina y te barren la producción local. Al barrer la producción local, ¿qué significa? Pérdida de puesto de trabajo, caída del ingreso, baja del nivel de actividad y por consiguiente crisis económica, social y laboral. Por eso es tan importante, punto uno, que Argentina defienda en la Organización Mundial de Comercio la defensa de sus propios mercados respetando las normas de la Organización Mundial de Comercio, porque Argentina no las viola, está dentro de las normas. ¿Qué es lo que sucede? Los países centrales, como tienen mayor peso político, no les gusta que países periféricos defiendan sus mercados y por eso se dan estas tensiones a nivel internacional. Clarísimo, Alfred, como siempre. En el bloque que viene tenemos un informe sobre Julian Assange y el porqué del asilo político en Ecuador. ¿Por qué Ecuador? ¿Qué pasa con los países del UNASUR? Muy interesante la conferencia de prensa que dio este fin de semana Julian Assange allí en la embajada. En fin, Alfredo te va a explicar y contextualizar todo Igual esto. es fácil eso. ¿Qué? Todas las preguntas esas son fáciles de responder. Quizás porque yo hago preguntas tontas. No, para nada. Digo que es fácil está porque está Correa. Si no estuviera Correa, no pedirían el asilo. Sí, pero Correa tiene un rol con los medios y lo que fueron los orígenes de los medios cuando él sube a la presidencia que no es un detalle menor y es muy interesante. Lo charlamos juntos, Osvaldo. ¿A los cuentacuentos? Cambio chico, esa es una noticia fácil. La narración oral no es hacer teatro, es otra cosa, es distinto. Por ejemplo, están las abuelas cuentacuentos de Benco Giardinelli, la abuela Isabel de ella. Contar un cuento es toda una tarea bastante compleja, porque vos podés acercar el cuento, por ejemplo, a un chico, o que el chico no quiera leer nunca más, espantarlo. O sea, se requiere teatro. Bien, te doy mi palabra, reúne a narradores orales en la sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y tiene invitados internacionales. Algunos los conozco y otros no. Muriel y Pepa, por ejemplo, son de España. Elvira Pérez de Cuba, la conocemos. Los venezolanos Bauli Aguilera, que ya estuvo. Flor Ovalle, Daniel Liliana Bonel, Raúl Cuevas. No importan los nombres porque son muchos y son todos muy buenos. Lo importante es que a las 18 del 29 de agosto en la Biblioteca del Congreso se reúnen los narradores orales y van a mostrar parte de algunas de estas cosas que contamos. Es decir, cómo contar un cuento, cómo leerlo, cómo hacer para que el cuento tenga emoción y llegue al otro, al espectador, al que lo escucha cuando es un niño, pero también a un adulto. Ana María Bobo cuenta cuentos para adultos, por ejemplo, para dar un ejemplo, y son fantásticos. O sea, la narración oral es un capítulo aparte dentro de la historia del teatro. Y es interesante lo que dice Osvaldo porque no es interesante, es el arte que conservamos desde las primeras épocas en que contábamos nuestra propia historia. No pintura, no había ningún otro soporte más que la voz, que la tradición de los cuentos contados a partir de la generación. La tradición oral. Y esto es fundamental. Ante tanta tecnología, tanta pantalla, recuperar la narración, el cuento, la tradición oral como una herramienta cotidiana le da mucho más valor. Yo digo, a veces nos preocupamos demasiado por la pantalla, por cuánto tiempo están los chicos en la televisión, pero no nos tomamos nosotros el tiempo de sentarnos con ellos y contarle un cuento. Y bueno, es que hay que dar de las dos partes, ¿no? Y que haya cuentos en las casas. Y que haya cuentos en libros, las casas. ¿no? Exactamente. También. Hay que saber contarlos. Sí, pero yo soy de la Un teoría que... papá, una mamá lo pueden leer, pero en este caso son profesionales. No, sin duda, eso. pero digo,
no es tan mal que, así como propicias la lectura en tu casa, tener cuentos para leer es parte de este asunto. Sí, y también está ese rol, por eso yo citaba a mi abuela Isabel. Mi abuela Isabel era un personaje divino que vivía en Santa Fe. ¿Cómo era tu abuela Isabel? Así chiquitita, era una abuela mini. ¿Y leía? No, me los contaba de memoria. Mi abuela Isabel había hecho, tuvo una historia muy dura y aprendió a escribir y a leer de grande. ¿Por qué la historia fue Y buena? no importa, no es solo el bueno, lugar ni entonces el no digas lo contexto. que Lo lindo de mi decís una abuela, parte del tema y no contás más. Era cómo contaba los cuentos, que contaba siempre los mismos. Y los contaba de la misma manera. Y a una le gusta que le cuenten Y era siempre en el mismo. ritual, exacto, era a la noche, ella sentada en nuestra cama, haciéndonos mimos y contándonos los mismos cuentos que te los puedo contar ahora. ¿Qué cuento, por ejemplo? Era El pastorcito mentiroso, era uno. La ¿El de las hormiguita ovejas, viajera. el de las ovejas? Sí, Pedro, me están Pedro. robando el lobo me come las ovejas. Pedro, el lobo Pedro, me come- Pedro, que no le creemos, la hormiguita viajera. Exactamente, la hormiguita viajera. Tenía 3 o 4, no tenía tantos cuentos. Y era no cansarse, y era una noche atrás de la otra contando los mismos. Era divina. El sastrecillo divina, valiente. divina. Bueno, ¿tenías un personaje que contaba cuentos cuando eras chico? No, el perro No. nada más. ¿Nadie te leía? Ni los perros. El flautista de Hamelin, por ejemplo, es un cuento maravilloso. hermoso. Maravilloso. Vamos ahora a proponerte otra cuestión. En realidad tiene que ver con cómo está, en este momento se está desarrollando el juicio, llevando adelante el primer juicio de nuestro país, en la historia de nuestro país, con respecto al tema agrotóxicos. Un pueblo cercano a la capital de Córdoba era rociado constantemente con veneno, agrotóxicos, como si nada. La cuestión pasaba sin ningún tipo de problema hasta que empezaron los pobladores del lugar a tener problemas de salud y hoy por hoy se está llevando adelante el primer juicio por este tema. En este momento, ¿verdad, María? Está por leerse la sentencia en estos minutos, se espera, está retrasada un poquito la Cámara Primera del Crimen en Córdoba. Recordemos el contexto, este es el barrio Ituzaingó anexo, cerquita de la ciudad de Córdoba, como decía Fede, donde unas madres empezaron, las madres de Ituzaingó, a denunciar que había una alta incidencia de cáncer entre los niños. Había muchos que andaban con barbijo porque tenían leucemia o algún otro tipo de enfermedad y esto les hizo llamar la atención qué estaba pasando. Bueno, este es el primer caso. No se está juzgando si los agrotóxicos, valga la redundancia, son tóxicos o no. Lo que se está juzgando es si se podía fumigar en ese lugar a la distancia que se fumigaba, porque la ley marcaba que tenía que ser a más de, digamos, no a menos de 1000 metros o 500 metros de una población de viviendas, de acuerdo al tipo de agrotóxico, y se están juzgando 2 productores y un fumigador. Uno del señor que tripulaba el avión, ¿verdad? Exactamente, el piloto. A uno de los productores el fiscal no ha pedido pena, con lo cual va a ser absuelto, y los otros 2 se está esperando si entre 3 y 4 años es lo que pidió el fiscal, y también trabajos comunitarios en un hospital, así que estamos esperando. Es interesante un último dato de los relevamientos que se hicieron ahí en el barrio, mientras en la población general el cáncer mata a un 18% de la población, en ese barrio, en el barrio Ituzaingó, mueren por cáncer un 33% de la población. Ahí estaban estas cifras que llamaron tanto la atención y preocuparon tanto, y este fallo seguramente va a ser inédito por este juicio, el primero en el país, en torno a si se puede o no fumigar y de qué forma. Vamos ahora a hablar de un ranking publicado que tiene como eje la música. Típica situación, fogón, campamento, algún amigo con guitarrita. ¿Y cuál es la que nunca falta, Martíncho? Bueno, es muy interesante lo que sugieren las 2 compañías que se dedicaron a cruzar estos datos para ver si coincidían o no. Por un lado Guinness, que no sé si usted sabe que se llama Guinness como la cerveza porque fue justamente la cerveza quien empezó con esto de buscar récords por todo el mundo. Y por otro lado la All Music Guide, que sería como la guía mundial de la música donde están todos los hits y los rompe récord, como se le llaman, aquellas canciones que han pasado los años y los tiempos y lograron ser un hit para siempre. Suprimieron en esta lista que voy a dar al feliz cumpleaños, a las canciones de Navidad y a los himnos de los países. O sea, están suprimidos porque es obvio, por obvios motivos. Ahora, ¿cuál es la canción más versionada? ¿Qué significa versionada? Que han hecho una y otras versiones más, aparte de la original, tocada por el autor. Versionada es distinta, ¿verdad? O sea, que podría Alguna ser. de los Beatles, digo yo. Exactamente. ¿Sabes por qué le hice la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué pensás que le hice la pregunta? ¿Para ver si estaba atento? No. Porque así también se aclara un poquito, también por ahí el televidente cuando le dicen versionada sobre qué se quiere referir. Entonces de esta forma así lo tiene un poquito más claro. Muy bien, muy bien. Versionada, una canción que su autor la hizo una vez y el resto de los intérpretes la tomaron para sí y la cantaron a su manera.
Bueno, de estas hay muchísimas. Usted en este momento está recordando, señora, a la derecha de la pantalla, como decía Millarillo, puede ver a Jauregui. Bueno, va a entender cuando le diga que Yesterday, la canción de los Beatles, es la canción que tiene la mayor cantidad de versiones por otros autores, perdón, por otros intérpretes, aparte de los Beatles, en la historia de la música. Récord total. Que ya es un plomazo a veces, te digo, escuchar algunas versiones son tremendas. Y bueno, lo que pasa es que la versión... Ninguna como esta. La versión es siempre... La original, la que más garpa. Y después, ¿cómo viene el ranking de las La más segunda es versionadas? Georgia on My Mind, la vieja canción que cantó Ray Charles, que no es de Ray Charles justamente. My Way, la de Polanca, conocida ¿Cuál es? A Mi Manera. A Mi Manera es Que buenísima. la cantaba Sinatra. En cuarto como diosa. lugar, La claro. mejor versión es la de Sinatra. Espera. Sinatra, ¿y la cantaba acá quién? ¿Qué mujer la cantaba? No, acá la cantaba... Estela Raval. Estela Raval también divino, Sí, a mí me y Sandro encantaba. también. Y Sandro. Sandro. A mí me gustaba la de Estela, la de Chico Estela Raval. Navarro, me gustaba. bien Dani. Mirá cómo sabe Dani. En cuarto lugar aparece I Can Get No Satisfaction, la canción de los Stones. Los Rolling Stones. Curioso que una canción del rock, tan del rock, porque Yesterday, si bien es del rock, es una balada. Pero es más tranqui Satisfaction. Es más Sí, tranqui. pero es curioso porque Satisfaction, No es rock pesado. En la pesado. Bueno. en la lista de los 100 riffs más importantes de la historia del rock está primera Satisfaction. Por lo tanto, se ve que los que hicieron la lista no son muy rockeros, que digamos. La quinta es Blowing in the Wind, o la canción de Bob Dylan, famosa. ¿Cuál es? Tararéame. Me pusiste en un Para sacarme Yesterday, momento que se le complicado. mezclan los canales. No, trata de no tararear. No la tararear. Sí. We- The answer, my friend, The is blowing in the wind. Qué horror, qué- Después Johnny B. Good. ¿Cuál? Sí. Sí, ya sabemos que es soplando en el viento, sí. La sexta es Johnny B. Good. Es rarísimo. Es una canción de Chuck Berry que es un rock and roll. Yo creo que es raro. Bueno, para mí es raro. ¿Cuál es Johnny B. Good? No, que no es muy- tararee. es Sí, muy raro. sí, me No, gusta que que no me tararee. tararea. Es muy rara Johnny Pero B. Good. tararea Después escuchar acá si quieren, pero. Después está What a Wonderful World, que se usó por la famosa película Buenos Días Vietnam, ¿no? Que Sí. la puso de moda. La canción que no es de Louis Armstrong, hay que decirlo también. Porque, Todos creen que es de Apple. claro, y es una versión de Louis Armstrong, pero en realidad no es. Ain't No Sunshine, que es un clásico de la música americana, es la número 8. ¿Cuál? Ain't No Sunshine, Ain't No Sunshine in My Life, es una canción muy americana. Me and Bobby McGee, otra canción muy americana que es de Chris Christopherson, One Hit Shot, se llama esto, es una canción que tuvo un éxito y nada más. Y por último, Killing Me Softly with This Song, que es una canción que hizo mucha gente, pero sobre todo... Si la habremos versión- bailado Era lento. para bailar Si lento. habré- sí, era para Obvio, bailar que lento. si habramos chapado, negro, ¿eh? Era para lentos, era Sí, para eso. sí, Se sí, esperaba sí. esa canción, ¿no? Kill Se me esperaba con- softly with his Así, song. pero mejor. Kill me softly. ¿Vos Así querés sería. saber? A ver. Esto es Johnny B. Good. Sí. ¿Se escucha? Pero ¿y cómo la tenías ahí? Porque está dentro de una lista de las 100 canciones del rock. ¿Que la llevas con vos? Sí, ¿Y eso te parece piola? me encanta. Sí, él Bueno, es feliz así. En el número 6, Johnny B. Good. Pero la campeona, Yesterday de los Beatles. Muy bien, señor, muchísimas gracias. Ya conocimos el ranking. En el bloque que viene, no te pierdas el informe de Julian Assange. Ya venimos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.